a Lucía Espínola, Tamara Alegre y otros docentes de la Universidad Nacional del Nordeste, conformamos el equipo de la Cátedra Guaraní UNE. Y para el inicio de esta cátedra como agente articulador para la revitalización lingüística del guaraní en Corrientes y en la región, nos propusimos inicialmente 4 grandes líneas de acción, que no son las únicas, pero había que empezar por algunos de los ámbitos para poder revitalizar la lengua. En este momento estoy trabajando con Joaquín Pedretti en la coordinación de la línea de comunicación. Producimos a partir de este año 2 programas de radio, uno en guaraní y otro sobre el guaraní, Ñañe Catú y Cheretaihuañé, Hablemos pues y la lengua de mi pueblo. Y la idea es que proyectar hacia adelante la publicación de podcasts. Estos programas de radio lo pueden escuchar ahora en Spotify, pero trataríamos de poder encontrar otros formatos de divulgación de la lengua de manera oral. También queremos armar un archivo oral donde la gente pueda escuchar relatos, anécdotas, cuentos en guaraní, del modo en que la gente los recuerda, y también nuevos relatos más actuales, mirando del guaraní hacia el futuro, ¿no? Y después también un repositorio de materiales donde uno pueda leer y encontrar material escrito para trabajar en las escuelas, en las comunidades, y eso por ello. En cuanto a la línea de formación, entendemos la enseñanza para nuevos hablantes, un proyecto que comprende líneas de acción como internados lingüísticos, retiros en guaraní. Hemos llevado a cabo una prueba piloto, como para poder empezar a pensar en un dispositivo que sea viable con un grupo más grande, revisando qué lugares nos potencian para esta experiencia. También otra línea de acción que pensamos a futuro son mateadas en guaraní, un espacio donde se pueda conversar, charlar sin tanta consigna, digamos. Por eso también sería una ronda de conversación para quienes son hablantes y quieren practicar la oralidad. Por otro lado, también el acompañamiento, bueno, esto va ligado también a la línea de asesoramiento para elaboración de materiales didácticos, acompañamientos y diseños de diagnósticos sociolingüísticos, planificaciones. Otro de los proyectos que está en curso es la metodología para nuevos hablantes, ¿sí? Desde un enfoque comunicativo que venimos llevando a cabo con profesores de guaraní, entre otras propuestas que ya se vienen realizando desde el equipo y que se proponen brindar como servicio de asesoramiento a escuelas que quieran llevar a cabo proyectos interculturales bilingües. Y la última de las líneas sería la de traducción o publicaciones. En lo primero que se está trabajando ahora es en la traducción de los ODS desde un guaraní que podríamos decir correntino, teniendo como referentes idóneos de distintos puntos de la provincia, y bueno, ellos van viendo cómo decir, por ejemplo, desarrollo sostenible, qué palabra representaría mejor a eso. También la publicación de textos de diversos géneros a través de la editorial universitaria UDN y el colectivo Suri Ediciones, y también bueno, el acompañamiento a escritores correntinos que ya vienen haciendo sus trabajos en guaraní, y la idea es poder producir aún más textos para que podamos leer en más ámbitos.